Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa y el día de hoy les quiero contar un poco acerca de cómo es que llegamos a vivir a Italia. Bienvenidos. Para comenzar, yo sé que algunos de repente ya han visto estos videos y saben que con mi esposo y mis dos hijos vivimos aquí en Italia ya hace 4 años, desde el 2020, en agosto. Vinimos en plena temporada del COVID. ¿Cómo es que decidimos venir a Italia? No decidimos venir a Italia. Honestamente, cuando nosotros decidimos salir de Estados Unidos, nosotros no planeábamos venir a Italia. Planeamos irnos a Dinamarca. Yo de verdad que investigué absolutamente todo lo que podía investigar acerca de cómo era vivir en Copenhague, si nos convenía más vivir ahí o nos convenía más vivir en Odense, no sé. Buscaba precios de alquileres, departamentos, escuelas, absolutamente todo lo que pude investigar lo buscaba en YouTube. Trataba de mantenerme en contacto con grupos de gente que había emigrado ya a Dinamarca, incluso me ponía en contacto con gente que ya vivía en Dinamarca, emigrantes, porque muchas veces veía que nadie recomendaba ir a Dinamarca, que porque el clima, que porque era así o porque era asado, que porque era muy difícil, que cada vez era más complicado. Entonces me ponía en contacto con gente para averiguar qué tanto más complicado y qué tan difícil era. Nosotros no teníamos a algún familiar o algún apoyo directo en Europa. Sí, la única persona que teníamos de confianza era una muy amiga mía, que era como que la persona con la que yo más conversaba sobre el tema de viajar y a la que más consejos le pedía de cómo veía ella el tema de salir de Estados Unidos para entrar a Dinamarca. Ahora, es muy difícil a veces explicar por qué salíamos de Estados Unidos, porque el que menos dice, pero si estás bien, pero ¿por qué te vas? Y entonces, realmente analizar las razones de por qué no fuimos eran muchas, eran muy profundas para nosotros y eran muy importantes. Era una cosa que nos preocupaba mucho y con lo que habíamos ya tomado la decisión, ya no había marcha atrás. Entonces, nosotros evaluamos varios países, incluso evaluamos Alemania, porque siempre teníamos esta idea de que de repente en el norte había más oportunidades. Yo incluso llegué a decir en algún momento o a pensar, yo no quiero sacar a mis hijos de un país como Estados Unidos en donde tienen lo mejor de todo para llevarlos de repente a un país que es prácticamente como el tercer mundo en Europa. Porque es lo que muchas veces se escucha de Italia. Italia es como que el tercer mundo de Europa, están por detrás, ya no hay inversión, la gente se va, no hay educación buena, los jóvenes no hay futuro. Entonces realmente yo decía, sacar a mis hijos de Estados Unidos para llevarlos a un país en donde de nuevo van a estar sufriendo, la van a pasar mal, no le veía sentido. Entonces decía, si yo los quiero sacar a un país de primer mundo como Dinamarca, que era como que premiado entre uno de los países más felices, que tenía calidad de educación, que tenía calidad de vida, ¿no? Hoy por hoy lo recuerdo con mucho cariño también, porque nunca llegué a Dinamarca. Lo que pasó fue que como nosotros compramos los tickets para ir a Copenhague, salíamos, si no me equivoco, el 30 de abril a Copenhague directamente. No, hacíamos escala en Portugal, porque nos íbamos a contar Portugal. Pero como entró el COVID, cerraron por completo las fronteras y no podíamos salir. Pero todas las personas que emigran saben que cuando uno va a emigrar, pone su vida en espera. Todo es en función a cuándo me voy. Ya no te metes a estudiar un curso porque dices, no, ya me voy. Ya no aplicas a más trabajos porque dices, no, es que ya me voy en 6 meses, que gano cambiándome de trabajo en 6 meses y me voy. Entonces todo lo dilatas y todo lo aguantas lo más que puedas hasta el día en que te vas. Como yo era ciudadana italiana y mis hijos también, la única opción que se abre, más o menos como en junio, julio, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, la única opción que se abrió fue relocalizarnos al país de donde era ciudadano. Y dentro de Europa, si tú ya eras ciudadano europeo viviendo en Europa, podías relocalizarte a Dinamarca. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vámonos a Italia con mi amiga, que era mi mejor amiga prácticamente. Vámonos con ella, estamos con ella y luego hacemos residencia en Italia y ahí mismo partimos para Dinamarca. Entonces, nada, eso hicimos. Llegamos el 15 de agosto. Yo no había hecho ninguna investigación de Italia porque dije, no, yo no me voy a quedar en Italia. Lo poco que vi de Italia me desilusionó por completo y dije, yo no quiero, no tengo ninguna intención de mudarme a Italia. Entonces, solamente era ir, hacer residencia y mudarnos a Dinamarca. Pero llegamos a Italia el 15 de agosto y no había nada abierto. 15 de agosto es Ferragosto. Nada. En Italia se para. Nadie te atiende, nada. Entonces, no podíamos hacer la residencia si no teníamos los 6 meses de contrato.
Entonces, estábamos en una disyuntiva que decíamos, ¿y ahora qué hacemos, no? Mi esposo, como tenías que hacer como cuarentena 2 semanas, estuvimos 2 semanas casi sin salir, salíamos a un parquecito que quedaba en la esquina, porque ustedes se imaginarán que con 2 niños era bien difícil estar todo el día en la casa, ¿no? Entonces, sabíamos que no teníamos COVID porque habíamos hecho todas las pruebas antes de viajar y al llegar porque teníamos el laboratorio muy cerca también. Entonces, no había riesgo de contagio, salíamos con los niños y la gente que estaba alrededor en el parque cuando jugaban con los niños, es que era otro mundo, la gente era súper abierta, la gente jugaba, los niños jugaban, no hablaban el idioma porque ni siquiera nos preocupamos en estudiar el italiano. Fue como, oye, llegamos y nos vamos, entonces no había razón para estudiar italiano, no había razón para entender las leyes, no había nada. Yo me fié totalmente de mi amiga, pero mi amiga había emigrado 15 años antes. Entonces, ella realmente de inmigración no sabía casi. Ella me ayudó todo lo que podía, pero nos peleábamos con el comune porque es que no tenían ganas de ayudarnos, no había ninguna intención y las cosas se nos comenzaron a complicar en el tema de querer irnos a Dinamarca. Entonces mi esposo me dice, vamos a ver cómo es aquí. Primero que nada que había que sacar sí o sí un contrato de alquiler, entonces tuvimos que comenzar a buscar alquileres y los alquileres eran baratísimos comparados con los alquileres que habíamos visto en Dinamarca y con lo que pagábamos en Estados Unidos. Era una ganga. Así fue como comenzamos a analizar la idea de qué pasaría si nos quedamos, ¿no? Porque los niños están súper cómodos aquí. Es difícil describir la diferencia que había, la apertura que había, la sencillez con la que la gente nos hablaba, lo bien que nos trataban. Es una cosa que uno puede pasar por alto, uno puede creer no es tan importante, pero cuando uno ha vivido en un país en donde siempre se ha sentido como un poco discriminado, como dejado de lado, esas cosas, cuando tú sientes que eres uno más del equipo, te hacen sentir como, oye, qué chévere, ¿no? Es así como comenzamos a evaluar la idea de quedarnos, entre que buscábamos el alquiler, fue tan difícil, bueno, ya también les hice un video de lo que era alquilar el departamento, entonces en toda esa vorágine que pasaba, en que nosotros veíamos por un lado el tema de la residencia para poder irnos, de cómo se iba el dinero, porque a la larga teníamos que vivir mientras que esperábamos que salgan los papeles para poder mudarnos, pero nos sentamos a hacer números, ¿no? Nos pusimos a pensar, ok, en Dinamarca se gana tanto, se hace así, se hace así, vamos a estar así, vamos a estar así, mientras que aquí había esta oportunidad de pagar este poco dinero para sobrevivir, pero siempre había la contraparte de que obviamente no ganabas lo que ganabas allá, que el dinero que te pagan aquí es poco, que los sueldos son bajos y que no hay ni siquiera un sueldo mínimo, que te pueden contratar en negro, N cosas. Pero en nuestra evaluación nosotros decíamos, si los dos conseguimos un trabajo en donde al menos te paguen 1.200 euros, porque eso era como lo básico que te pagan, así sea en negro, 1.200 euros es lo que ganas. Decíamos, oye, pero ya los dos juntos, 2.400, más estas ayudas que del gobierno, los gastos eran tan bajos que era muy fácil cubrirlos, ¿no? Para nosotros decíamos, oye, trabajando con poco podemos lograr cubrir todo lo que tenemos, ¿no? Es así que nosotros dijimos, mira, vamos a ver cómo nos va. Si en 6 meses conseguimos trabajo, nos quedamos. Yo comencé a buscar trabajo como loca. Mi esposo no podía buscar trabajo porque él necesitaba tener el permiso de soyorno para poder buscar un trabajo y comenzar a trabajar. Entonces yo comencé como loca a buscar trabajo. Pero mi esposo, como tenía todo este tiempo libre, comenzó a ver el tema de comprar la casa. El tema de comprar la casa siempre fue una cosa que a nosotros nos obsesionaba en Estados Unidos. Comprar la casa, queríamos comprar algo y ya no sentirnos nunca más como que estábamos de prestado, de alquilado en un lugar. Los precios de las casas eran ridículamente bajos. Nosotros de verdad veíamos casas en súper buen estado, muy bien, grandes. No podíamos creer que fueran tan baratas. Habían casas hasta por 10.000 euros. O sea, era una cosa que nosotros decíamos, no, es que no puede ser. Es así como todo esto en conjunto nos comenzó a convencer de que si nosotros realmente le metíamos ganas, podíamos quedarnos y hacer que funcione aquí. Nosotros ya estando aquí fue que nos enamoramos de Italia, del estilo de ser, de la forma de ser de los italianos, del estilo de vida. Y aquí es donde viene mi reflexión, ¿no? Cuando uno se muda de un país, se muda de Latinoamérica agobiado por muchos problemas. No es solamente el tema económico, no es solamente el tema social, no es solamente la calidad de vida, son muchas cosas las que entran a tallar cuando uno decide dejar su país. Viene también el deseo de aventura, viene el deseo de ganar dinero, de que yo sentía que mis esfuerzos en Perú no se veían veramente
verdaderamente recompensados. Y decía, yo en Estados Unidos puedo ganar más trabajando lo mismo, haciendo. Pero yo me mudé de Perú sin tener hijos, con mi esposo, los dos solos, mucho más jóvenes. Luego, cuando llegamos a Estados Unidos y comenzamos a trabajar y todo, era genial, ganábamos un montón de dinero, ahorrábamos bien, pero tuvimos a nuestros hijos y conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que esas personas que se mudaron de Perú cambiaron. Ya el dinero no nos movía tantísimo, y no, como les digo, no porque tuviéramos muchísimo, sino porque nos dábamos cuenta de que después de eso había algo más que no lo veíamos en Estados Unidos. Y es ahí donde dimos el siguiente paso. ¿Qué pasa cuando ya vives fuera? ¿Qué pasa cuando ya saltaste ese umbral de querer emigrar y salir de Latinoamérica y te das cuenta de que después de eso hay algo? Que si no lo analizas y no lo ves, no puedes sentirte del todo como que ya vives en otro país, porque es que tienes que hacerte una vida y un futuro, ¿no? Nosotros eso no lo pudimos madurar en Estados Unidos. Hay mucha gente que sí lo hace, hay mucha gente que tiene una vida maravillosa en Estados Unidos, la aman y es genial por ello, pero es que no todas las partes son iguales para todos. Realmente no a todos los contentan las mismas cosas. Y es así que cuando nosotros llegamos a Italia, yo misma me di cuenta de que si yo me iba a Dinamarca o yo me iba a Alemania, iba a tener exactamente la misma vida o el mismo futuro que tenía en Estados Unidos. Yo, en mi situación de mamá de dos criaturas pequeñitas que con mi esposo, que queremos ya un poco más asentarnos, como tener una vida buena a la vez que hacemos dinero, no nos estamos haciendo millonarios, pero ganamos lo suficiente para ahorrar, tenemos nuestra casa, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros carros, los niños en escuela, buena. Todas estas cosas yo siento de que han valido totalmente la pena y que creo que yo jamás me las pude siquiera haber imaginado. He venido aquí y la vida me ha enseñado que de repente este era el puesto para mí, este era el lugar para mí. Y luego si mis hijos se van o no se van, eso va a ser decisión totalmente de ellos. Y es más, creo que si yo viviera en Estados Unidos, igual se irían. Si viviera en Dinamarca, igual se irían. No creo que realmente ellos hubieran seguido exactamente el camino que yo quisiera que ellos sigan de repente viviendo aquí. Y es que no quiero que se queden aquí, simplemente lo hago porque creo que esta es la mejor infancia que yo les puedo dar a mis hijos. Este es un lugar en donde se valora mucho la familia, se valoran mucho todavía las cosas, los valores antiguos que de repente uno a veces reniega, pero que a veces uno mira y dice, estas son la base de la sociedad. El hecho de haber venido aquí me enseñó que hay un momento para todo en la vida de repente, ¿no? Cuando uno está soltero, de repente viene solo en pareja, es muy fácil pensar solamente en trabajar y hacer dinero y ahorrar y viajar y pasear, pero en algún momento en el tiempo tu vida da un giro y probablemente te pongas a pensar, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Dónde quiero envejecer? ¿Dónde quiero jubilarme? ¿Dónde quiero vivir mi vida tranquila? ¿Dónde quiero encontrar ese balance en el que pueda trabajar y disfrutar? No solo trabajar, 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 o no solo disfrutar, 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 sino donde pueda tener un poco de los dos. Yo lo encontré. Esas son las cosas que yo pienso que hay que evaluar y que cuando uno emigra, no les digo vengan todos a Waldo, no les digo ni siquiera vengan todos a Italia. Simplemente cuando evalúen, no pongan de lado la calidad de vida, no pongan de lado la vida social, no pongan de lado hasta el clima. Aquí en Italia hace frío, fríísimo, cae nieve, sí, pero sale el sol. Es raro que más de 1 o 2 días no salga el sol. Tú ves el sol casi todo el tiempo, unos paisajes hermosos. Te mueres de frío, sí, pero es hermoso. O sea, realmente para mí ha sido una revelación demasiado bonita. Y creo que también viene porque tuve las expectativas muy bajas. Vine creyendo que Italia era el tercer mundo de Europa y honestamente nada más lejos de la realidad. Entonces nada, si les queda como reflexión, no descarten las ciudades pequeñas. Pónganse a pensar qué es lo que quieren para ustedes, qué es lo que realmente les gusta. Y en función a eso, evalúen todas las opciones. No crean que solas las soluciones son Milán, Roma, Florencia. No, en Italia hay muchos lugares muy bonitos, la gente es muy amable, muy abierta. Entonces, evalúen todas las aristas. Evalúense ustedes mismos antes de emigrar, antes de decidir a dónde van y a dónde le van a dedicar sus próximos años de trabajo y esfuerzo, para que si se ven recompensados, no sea cuando tengan 60 años ni 70.
porque realmente la vida es corta, la vida pasa rápido. Y es lo que siempre le digo a mi esposo, si no disfrutamos a los niños ahora, los niños se van a ir y ya nunca más los vamos a ver. En cambio, ahorita mis hijos son míos. Yo los llevo donde yo quiero, los paseo donde yo quiero, vamos juntos, peleamos, pero ahí juntos estamos. Y todos mis recuerdos, los más bonitos y los de ellos, son juntos. Entonces, no sé, evalúenlo. Esa es la razón, se las quería contar porque es realmente un poco hipócrita decir que nos mudamos a Italia porque lo decidimos. No, realmente fue un poco el destino y la vida la que nos trajo aquí, pero solo tengo cosas buenas que contar. Y no porque no hayan cosas malas, sino porque yo decido enfocarme solo en las buenas. Hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios y nada. Muchas gracias. Chao, chao.